Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo episodio que gracias a Dios nos está permitiendo comenzar este año 2026 y seguiremos con el tema de llenos con el Espíritu Santo. Hermano Pablo, Dios te bendiga. Hermana L, Dios te bendiga. Y fíjate qué gozo hermoso que podamos continuar con este ministerio. En este año quizá estábamos mucho experimentando, estábamos mucho viendo qué tal nos iba, ¿no? Y gracias a Dios, Él, su Espíritu Santo, nos ha respaldado, nos ha guiado, nos ha fortalecido para poder continuar compartiendo estas enseñanzas, compartiendo el Evangelio. Y qué hermosa bendición de que de los primeros temas de este año sea llenos con el Espíritu Santo. Para la lectura de este capítulo, volvemos al libro de los Hechos, capítulo número 6, versículo número 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, a ti también, así también vosotros. Y hermano Pablo, justo estaba recordando en este momento que una de las promesas o más bien exhortaciones que tuvimos de parte de Dios para este año, para la iglesia, es que tuviéramos la dirección del Espíritu Santo, que nada hiciéramos sin buscar este punto esencial en nuestro obrar, en nuestros ministerios, sin solicitar la dirección del Espíritu Santo. Es que eso es lo que siempre debe de ser en nuestras vidas. Porque nosotros no nos regimos por nosotros mismos, sino que le damos lugar siempre a la palabra de Dios para que ella obre en nosotros. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo. Entonces, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras direcciones, cada una de nuestras predicaciones, todo lo que hagamos siempre tiene que estar bajo la supervisión exclusiva del Espíritu Santo. No le debemos dar lugar nunca al diablo, nunca lugar a nuestra carne, porque por estas cosas se crean las divisiones en la iglesia. Y por eso también lo menciona el apóstol Pablo. Es necesario que seamos probados para que sean vistos los que son aprobados. Y no solamente en la iglesia, sino también nuestra vida. Si no está dirigida realmente por el Espíritu Santo, se empieza a dividir nuestro ser para ver a quién vamos a servir, ver quién va a ser nuestra prioridad si no sometemos todo lo que hay en nosotros debajo de su dirección. Y bueno, precisamente por eso va este texto introductorio, porque muchas veces nosotros, al contrario de lo que estamos diciendo en este momento, nos pasa lo que dice Esteban en su defensa. Resistimos al Espíritu Santo, no le damos el lugar al Espíritu Santo que merece en nuestras vidas, el que debe de ocupar en nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues normalmente nosotros resistimos, anteponemos nuestra carnalidad, nuestra experiencia humana a las cosas espirituales, cuando esto nunca debe de ser así. Ahora bien, me estabas mencionando un poquito acerca de que nosotros realmente debemos de vivir en este andar cristiano guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿realmente lo hacemos? ¿Realmente es así? Por ejemplo, en el tema de consagraciones que lo pusimos, podemos ver que muchas veces hombres, mujeres dejan sus ministerios. Podemos ver que claudicamos a mitad de año, a menos de la mitad del año, que dejamos atrás lo que prometimos a Dios. ¿Esa es una persona guiada o que es llena del Espíritu Santo? Es que me surgiría también otra pregunta, ¿qué es lo que...? No, tú has dicho que no puedes responder con otra pregunta. No, es que venía en ese pensamiento que ¿cómo vas a poder responder esas dos preguntas si no sabes cómo es el actuar del Espíritu Santo en tu vida? Lo que llegaste a predicar, hermano Pablo, el año pasado, en un día de culto de jueves, que decías, pues es que ni siquiera conocen al Espíritu Santo, cómo van a solicitar la dirección o cómo saber qué es la dirección del Espíritu Santo si no lo conocemos, no hemos
creído en el Espíritu Santo como si Él fuera Dios, porque Él es Dios. Si nosotros en nuestro diario andar, aunque no somos unitarios, solamente hablamos a Cristo o nos encomendamos a Cristo o creemos en la potencia de la obra redentora de Cristo, pero no clamamos al Espíritu Santo, que es nuestra garantía hoy en día, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo nos vamos a encomendar a Él? ¿Cómo vamos a solicitarle su dirección y saber cuál es su dirección? Fíjate que me recuerdas mucho a un ejemplo que yo he dado, que es, imagínate en el tiempo del arca de Noé. Hubiera una persona, porque Noé se la pasó predicando de que iba a llover, sí. Y las personas nunca habían visto llover, sino que dice la escritura que de la tierra surgía un vapor que regaba la tierra. Ahora, imagínate que en esas predicaciones que hubiera dado Noé, dijera, va a llover, y uno de los oyentes cree que va a llover sin ver, pero no se hubiera subido al arca. ¿Creyó o no creyó? Sí, creo yo. Así pasa muchas veces con los que creemos en el Espíritu Santo, pero no le damos el lugar al Espíritu Santo que merece en nuestras vidas. Un ejemplo muy, muy fácil. La iglesia bautista, y no es por tirarle a nadie, aunque yo creo que ya han de estar cansados de eso, de que yo siempre lo estoy refiriendo. No cree en los dones del Espíritu, que la profecía ya acabó. No creen que una persona hoy pueda hablar en lenguas. ¿Sí? Creen que es una manifestación X o no sé, demoníaca incluso. Ellos creen en el Espíritu Santo, pero ¿le dan el lugar al Espíritu Santo? Es este ejemplo de Noé. Yo creo que va a llover, pero no me voy a subir al arca. Pero es que sigo, o sea, en el punto de cómo saber que sí es la dirección. O sea, porque podemos incluso aquí en la iglesia, muchos de nosotros, en nuestras direcciones o predicaciones, ¿no? Ponemos en la parte de hasta arriba, sujeto a la dirección del Espíritu Santo. Pero eso implica que ya está sujeto al Espíritu Santo. O sea, que ya, por solo poner esta leyendita, va a estar sometido a la dirección del Espíritu Santo. Es lo mismo con nuestra vida. O sea, podemos orar y suplicar esta dirección, pero ¿en qué momento empieza ese actuar de decir, ok, sí, estoy siendo dirigida por? ¿O es únicamente ese mismo discernimiento que te da la confirmación o por palabra de 2 o 3 hermanos, la confirmación de que sí está siendo guiado? Es que es diferente a este planteamiento que estás mencionando. Porque no, en tu vida, tú no vas a estar preguntándole en todas tus decisiones a 2 o 3 hermanos, claro, que si esto es lo que quiere el Espíritu Santo para mí o no. ¿Quiere que coma esto o que coma B? A o B. Y le vas a estar hablando a 3 hermanos a cada rato. Esto es lo que quiere el Espíritu Santo, sí, y hasta que los 3 se pongan de acuerdo, o bueno, le hablas a 20 y 3 se ponen de acuerdo, entonces es del Espíritu Santo, pues no. Esto no es ser guiados por el Espíritu Santo. Lo primero siempre es conocer lo que dice la palabra de Dios. Dios, dice el libro a los Hebreos, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios es Jesucristo. Uh-huh. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el griego entonces nos está hablando más de la palabra verbo, sí, más un significado más grande de lo que es la palabra verbo, sino que es la palabra de Dios. Es el conjunto del poder, de la autoridad de Dios que nos ha sido regalada en carne. Bueno, es quizá un punto y seguido o punto y aparte, porque si tú y yo no conocemos lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo entonces vamos a ser guiados por el Espíritu Santo? Lo primero es tener un conocimiento de Dios, y alguno me dirá, bueno, y los que no saben leer o escribir, está siempre la palabra oída. Dice el apóstol Pablo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y es que ahí es bien importante que muchas veces cuando
comenzamos en esta parte de cómo ser dirigidos, creemos que los medios de gracia están excluidos, pero para esto nos sirven los medios de gracia. Si bien los medios de gracia no salvan, sí nos ayudan a conocer más a Dios y saber justamente si estamos yendo en una dirección correcta o no, porque uno de los medios de gracia que nos ha permitido el Señor es tener la palabra de Dios escrita para saber cuál es su voluntad y cómo debemos de andar día a día con nosotros. Otro medio, la oración. Las oraciones no es que nosotros seamos como otras religiones que creamos que es una simple repetición o vana repetición, sino que creemos que Dios responde nuestras oraciones y en ese medio de gracia también, en esa solicitud de ser guiados por el Espíritu, también vamos a ver una respuesta si realmente estamos siendo guiados o no. Entonces no podemos excluir de esta parte los medios de gracia que Dios nos ha dejado. Fíjate, lo comentas muy interesantemente. Los medios de gracia no proveen de la salvación, pero ¿cómo o a través de quién va a hablar el Espíritu Santo? ¿De una persona que está en comunión con Dios o una persona que está totalmente alejada de Dios? ¿Y cómo es la comunión con Dios? Están los medios de gracia, precisamente. Entonces, si bien quizá nuestros antiguos padres que no supieran leer o escribir no tuvieron esta comunión de leer la palabra de Dios, sí tenían la otro medio de gracia que salía para que ellos mismos también tuvieran esa comunión con Dios. Ejemplo, la oración. O el congregarse. Porque todos podemos orar. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a las plantas gloriosas de nuestro Salvador. Y Él, como dice su palabra, no nos va a echar fuera, sino que día a día, momento a momento, está con los brazos abiertos para recibirnos. Ahora bien, con respecto a esto de ser llenos del Espíritu Santo, el tema principal. Cuando nosotros pensamos que soy muy espiritual, que no necesito orar, hablando de esto precisamente de la comunión, cuando nosotros pensamos que somos demasiado espirituales, es cuando más nos alejamos de Dios y más somos propensos a que si yo fui lleno del Espíritu Santo, porque se han dado los casos, hoy en día yo me aleje y venga a ser una piedra de tropiezo. Siendo una piedra, es lo que dice el apóstol Pablo, habiendo sido una piedra de edificación, yo mismo me puedo convertir en una piedra de tropiezo cuando yo no mantengo esa comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, a la verdad, dice el Señor Jesús, a la verdad está dispuesto a guiarnos, a consolarnos, a fortalecernos. Pero si Él está dispuesto, entonces, ¿quién es el que falla? Uno mismo. Y la comunión es lo que nos ayuda a vivir precisamente en ese camino de integridad, de fidelidad, para continuar siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿para dónde voy? El ser llenos del Espíritu Santo no se queda ahí. No se queda en que ya fui bautizado con el Espíritu Santo y ya, ahí se queda. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos llenos con el Espíritu Santo? Pero es que, a ver. Me mareaste. No, es que tocaste del ser bautizados con el Espíritu Santo. Sí. Eso, para poder llegar ahí, tuvo que existir todo un proceso de crecimiento espiritual y de madurez espiritual. Y no precisamente. Si te acuerdas, lo hemos comentado en otros episodios de alguna congregante, una persona congregante, que fue bautizada con el Espíritu Santo. Habló en lenguas aquí. Sí. Y ella no tuvo un proceso de crecimiento. No me acuerdo, creo que se bautizó y Santa Cena y vámonos. Pero ahí tuvo ese tiempo de crecimiento. No pudo haberse bautizado sin tener, por lo menos aquí en Amanecer, ese punto de enseñanza. Ese periodo es de crecimiento. Ese periodo es de madurez. No vino de manera inmediata. Digo, no sé a quién. Es que estaríamos cayendo en el punto de que, bueno, en dos puntos fundamentales. Uno,
que el Espíritu Santo puede usar a quien Él quiera y bautizar a quien Él quiera. Es soberano. Haya o no un crecimiento como el que tú estás queriendo expresar en este momento. Y el otro, de que sería entonces un requisito la madurez para llegar al bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, es que a Es Dios... un requisito. Lo estás poniendo como un requisito en ese contexto nada más. Sí, o sea, a Dios no le podemos mandar ni demandar que haga lo que nosotros Pensamos, o creemos. creemos justo. Sí, en ese punto te doy toda la razón. Yo lo sé. Sin embargo, o sea, si hay una diferencia entre el ser bautizados, que también entra en la soberanía de Dios, Sí. el a quien es bautizado, Bueno, nada y más el para ser llenos, porque Sí, eso era lo que iba a comentar rápidamente, de que no estoy diciendo que el ser bautizado es lo mismo que ser lleno. Claro. Nada más para hacer... ¿por qué? Porque el ser llenos, y lo acabamos de ver hace unas 2 clases, de nuevo en clase de escuela dominical, que quizá para una manera didáctica, ¿no? De entenderlo un poco más. Primero llega el punto de salvación, hay una madurez espiritual, hay la plenitud, que es a lo que ni siquiera muchos llegamos, a la plenitud del fruto del Espíritu, y ya posteriormente el bautizarnos. Pero en este periodo, cuando somos sellados con el sello del Espíritu Santo, debemos de estar plenos en él. O sea, en todo momento debemos de estar plenos en él, porque ¿quién nos va a hacer o va a producir en nosotros el hacer como el querer? Nuestra carne no lo va a hacer, nuestra mucha voluntad no lo va a hacer, sino va a ser el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros y nosotros no nos estamos renovando en él día a día, corremos el riesgo grandemente de ni siquiera llegar a dar fruto que provenga de él, sino que únicamente vamos a comenzar a obrar conforme a nuestra carne. Me suena un poquito difícil este comentario, porque creo que al principio nadie quiere agradar a Dios. Bien lo dice la Escritura. La carne no quiere agradar a Dios. Entonces, tiene que tener un proceso de domesticación, valga la expresión, en donde yo someto a mis miembros a la voluntad que dice la palabra de Dios. Entonces, por un momento, debe de empezar de mí el ir dejando las cosas de la carne para ir madurando espiritualmente. Después de que ya mi carne está sujeta, entonces empiezo a vivir por el Espíritu. Es más o menos lo que dice el apóstol Santiago, la carta de Santiago, que la lengua. Sí. Cuando nosotros no dominamos la lengua, todo nuestro cuerpo puede incendiar la rueda de la creación. Pero cuando la lengua está sujeta, entonces somos capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Entonces, se empieza así, con una voluntad humana, valga la expresión, de dejar atrás las cosas del mundo. Y aquí en este punto derribamos la parte calvinista, porque es el punto calvinista que dice de la perversión total del hombre, que el hombre no puede acercarse a Dios, y la gracia infinita, que es Dios el que nos salva. Pero lo tergiversan a tal grado de que entonces, si alguien está predestinado como Judas a perderse, pues ya, ¿no? Y entonces, ¿cuántos predestinados a perderse habrá en el mundo, no? Sí. Que es lo que Dios quiere, que se pierdan. ¿Y quién le va a decir que no a Dios? Estaríamos cayendo en ese punto. No sé si me estoy explicando más o menos. Sí. ¿Para dónde nosotros tenemos que ir? Si nosotros no sometemos primeramente nuestros miembros a la voluntad de Dios, nunca va a habitar el Espíritu en nosotros. Sí se necesita de un crecimiento espiritual, sí se necesita de una madurez espiritual. Pero el punto del bautismo con el Espíritu Santo no significa que yo he llegado a una madurez espiritual. Eso entra en la soberanía de Dios. ¿Por qué? No lo sé, me dijo el pastor, métete a orar. No podemos decirle a Dios. Mira, yo lo entiendo, y quizá ahí ya está el punto, ¿no? Yo lo entiendo, sí. Es como, Dios te da, si no tienes este punto de madurez espiritual, por mucho o por poco que sea, es cuando alguien te da un regalo muy costoso,
y te lo da, pero tú no conoces el costo ni para qué se usa. ¿Para qué te lo da la persona si corre el riesgo de despilfarrarlo totalmente? Por eso yo te digo, menciono el punto de que quizá lo entiendo de que sí debe de haber una cierta madurez espiritual para por lo menos comprender ese regalo inmenso que Dios te está dando y para qué lo vas a usar. Nosotros todos somos inmerecedores de la sangre preciosa del Maestro. Pero a eso añádele el desconocimiento de... Bueno, Dios lo da a todos. Dios quiere que en todo tiempo todo hombre proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y Él es libre y soberano de dar esa salvación a quien Él quiere. Y no la hace exclusiva. Ese es el punto también al que vamos con la lectura principal. De que no era nada más para los fariseos la palabra de Dios, no era nada más para los entendidos la palabra de Dios, sino que los entendidos tenían el ministerio de enseñar a los demás, al pueblo, lo que Dios quería para ellos. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿No? Solo para mí, ustedes son unos publicanos y pecadores y lo peor del mundo. Por eso dice... necios, incircuncisos de corazón, porque están siempre resistiendo al Espíritu Santo. Los judíos, ese es uno de los más grandes problemas que tienen. No supieron administrar la palabra de Dios. Creyeron y quisieron que fuera solo para ellos. Cuando la palabra de Dios te está diciendo a todas las naciones, a todos los pueblos, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Caeríamos en el entendido de que Dios es un Dios selectivo? No, pero yo creo que ahí cae en el atributo de la omnisciencia de Dios, porque para nosotros se nos puede hacer muy increíble el, ay Señor, cómo bautizaste o cómo llenaste de tu espíritu a tal o cual persona, ¿no? Pero quizá nos puede responder Dios como le respondió a Samuel, ¿no? Tú estás mirando, o sea, la parte física, la parte material, pero tú no ves lo profundo del corazón. Ahí quizá nosotros nos vemos limitados por nuestra mente finita, cuando el Señor realmente conoce lo que hay en el corazón de esa persona y que sabe que va a ser instrumento útil para su obra y no para perdición. A ver, es que ya estás cayendo en otro punto y ya vamos a terminar el podcast, ya va a empezar el culto, ¿Por qué? Porque precisamente caíste. Dios no mira lo que miran los hombres. Tú y yo no sabemos lo que sentía esa persona, lo que estaba viviendo esa persona cuando fue bautizada con el Espíritu Santo y que hoy está perdida en el mundo y con brujería y todo lo que tú quieras. Tú y yo no lo vimos, sí, pero Dios sí lo vio. Y muchas veces nosotros no somos lo suficientemente sensibles para tener ese corazón, sí, para el bautismo con el Espíritu Santo. Sí. No la llenura. Sí. Porque el punto de la llenura, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. La madurez, el regalo, los dones, la plenitud, todo esto conlleva madurez y conlleva el tener en conciencia, valga la expresión, que el regalo inmerecido de Dios, yo soy un administrador. Sí. Pero el bautismo con el Espíritu Santo requiere de un corazón que solo Dios lo puede ver. Hermanos, no recitamos al Espíritu Santo. Vamos a dejar el episodio hasta aquí y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer. En este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.